Eu gostaria que estudiemos juntos a palavra hoje. Abra la Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. E eu quero ler solamente um verso da palavra de Deus. E tenga sua Bíblia perto porque vamos a estar viendo vários versos con relación al tema que quiero compartilhar. Titulé la palabra de hoje, el estudo de hoje para la escola dominical, a oração fonte do poder espiritual. ¿Dá para entender? A oração fonte de poder espiritual. Dice así 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Voy a leer en varias versiones porque gosté ver qué dicen las diferentes versiones. Dice así: oren continuamente. Otra versión dice: orai sin cesar. Otra versión que gosté mucho dice: oren siempre. Y la última que encontré dice: nunca dejen de orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta preciosa iglesia que hoy está aquí reunida para recibir palabra que venga de tu mismo trono. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu gracia abunde en medio nuestro, que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad, que tu palabra sea semeada, Señor, en cada corazón y que pueda traer mucho fruto para abençoar nuestras propias vidas. Señor, te ruego el perdón de mis pecados para hacer un canal limpio, para abençoar a este que es tu pueblo, tu familia. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Oren continuamente, nunca dejen de orar. Este es uno de los versos más cortos de la Biblia. Probablemente el segundo verso más corto, porque el primer verso más corto de la Biblia es Jesús lloró. Usted conoce ese verso, ¿verdad? Jesús lloró. Y este es el segundo verso más corto, mas a pesar de que es un verso muy corto, cuán longe estamos de practicar esta verdad, de practicar esta demanda que Dios lanza sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la demanda? Oren continuamente. ¿Qué significa orar continuamente, pastor? ¿Que yo tengo que estar con los ojos fechados andando en la vida orando? No, no es eso. Y mucho menos si usted está dirigiendo un carro, ¿verdad? Mas eu doy una sugestión o una idea con respecto a esto. Cuando usted se acorda a la mañana, abra la oración. Es decir, abra su oración y su comunión con Dios. Abra ese tiempo donde usted está teniendo ese momento con el Señor de intimidad y no feche la oración. ¿Comprende, verdad? Es decir, comience orando y no feche la oración. Durante todo el día, usted tiene comunión con Dios y puede estar en el trabajo y en un momento determinado en el escritorio o en la empresa, donde sea, y estar hablando con Dios. Estar en comunión con Dios. Nunca deje de orar. Es decir, no significa que tiene que estar solamente de joelhos con sus ojos fechados. No, no, no. Constantemente que tenga tu comunión con el Señor. Ahora, qué longe estamos de cumplir esta verdad de parte del Señor. Eu creo, mi querido, que vivimos en tiempos donde nuestra generación de cristianos no conoce el valor y el poder de la oración. ¿Por qué acontece esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo de Dios no es un pueblo que ora constantemente? ¿Por qué no es un pueblo que ora sin cesar cuando la palabra de Dios nos enseña esto? Yo creo que hay algunas cosas, y voy a compartir solamente tres, que son algunas causas por las cuales el pueblo de Dios, a iglesia del Señor, no está profundizando su vida de oración. En primer lugar, yo creo que es el estilo de vida moderno, el estilo de vida que hoy estamos viviendo. Esto es un fenómeno en la historia, mi querido. Por millares de años, por centenares de años,
o mundo permaneció casi inalterable desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural o social. Mas en los últimos 50 años se produjo una revolución porque hubo grandes avances en la civilización. Por ejemplo, mi querido, si alguien que murió en los años 50, de pronto resucita, oye, él ficaría absolutamente desconcertado, perdido. No comprendería nada de lo que está aconteciendo. Porque en los últimos 50 años el mundo mudó de tal forma que es mucho más que en los últimos 2, 3, 5 mil años en la historia. Y todos estos avances fueron revolucionarios que fueron haciendo pensar que la oración es prácticamente desnecesaria, que no precisamos tanto orar. Vivimos en un ritmo de vida que parece que no hay tiempo para orar. No sé si usted concorda conmigo, mas el estilo de vida moderno está haciendo que perdamos el anhelo, el deseo de pasar tiempo con Dios. Por ejemplo, antes una mãe que tenía su filho, una mãe cristã que tenía su filho morando longe en otra ciudad o en otro país, ella oraba y clamaba al Señor y decía: Señor, yo te pido, no sé qué está aconteciendo con mi filho, no tengo noticias de él, mas te pido, y clamaba para que el Señor le cuide, le proteja, que vaya bien, que no fique enfermo. Es decir, había una incertidumbre tal que llevaba a esa mãe cristiana a clamar por su filho. Oye, pega un celular, hace una videollamada y directamente sabe cómo está en cada momento, y si quiere 10 horas por día puede hacerlo. Entonces es como que no precisa orar pidiendo la bendición de Dios porque no sabe cómo está su filho. Antes, mi querido, un facendero que había semeado en su campo no sabía qué iba a acontecer y precisaba la lluvia. Entonces, ¿qué hacía? Era cristiano, entonces clamaba: Señor, te pido que envíes lluvia para que la tierra fique fértil y tenga una buena colecta. Y oraba y clamaba porque había duda, incertidumbre, cómo iba a estar el clima. Había que depender de Dios y clamar al Señor. Oye, mi querido, un facendero cristiano pega el celular y ve un pronóstico meteorológico extendido por 15 días. Es como que ya no precisa, porque no está en duda de lo que va a estar aconteciendo. Entonces no ora. Antes una mujer que su marido siempre voltaba a las 8 de la noche del trabajo, y de pronto era una costumbre, y de pronto eran las 10 de la noche y no había vuelto, no había regresado a su marido. Entonces ficaba muy preocupada. ¿Y qué hacía? Oraba, clamaba a Dios: Señor, que tus ángeles estén acampando a su alrededor, que nada malo esté aconteciendo en su vida. Yo no sé qué está aconteciendo, ¿por qué no vino? Cuando él siempre ven a las 8 de la noche. Y a esa preocupación y llevaba a esa mujer, a esa esposa, a orar, a clamar para el Señor. Oye, son las 10 de la noche. Entonces él pega el celular y dice: ¿qué está aconteciendo? ¿Dónde vos está? ¿Preparo ya la llanta? Es como que no precisa orar. ¿Da para entender lo que estoy queriendo explicar, mi querido? Todas estas situaciones y hacen que muchas cosas que antes eran motivos para orar y clamar a Dios, oye, no. La segunda razón por la cual yo pienso que nuestra generación no está comprendiendo ni valorizando el poder de la oración es el avance tremendo, avasallador. ¿Comprende avasallador? El avance avasallador del mal. Vemos cómo el mal está avanzando en la tierra. Cómo la corrupción es una corrupción generalizada. La sociedad va de mal en peor. Cada vez estamos peor. La miseria avanza, la pobreza avanza, la violencia no para de crecer. Yo no sé cómo está aquí en Brasil, mas mi querido, en Argentina la violencia es algo tremendo. Tremendo. Constantemente estamos con noticias de robos, de asaltos, de crímenes, y está avanzando. Las malas noticias abundan cada vez más. Entonces, muchos cristianos se preguntan: ¿vale la pena seguir orando? Porque estamos orando y no vemos respuesta a nuestras oraciones.
Usted sabe que nuestra iglesia, este año, la última sexta de cada mes, nos hacemos una vigilia con la iglesia, una vigilia de jejum y de oración. Y oramos especialmente por muchas cosas importantes, tanto personales, familiares, mas oramos también por la iglesia y por nuestro país, para que podamos vivir quieta y reposadamente. De fato, hoy, aquí es el Día de los Pais. Parabéns para todos los pais. En Argentina hoy se está votando. Es una pre-votación para ver el futuro presidente y demás. Y oramos y clamamos al Señor. Y yo lembro que la última vigilia que nos tuvimos, apareció un joven y me dice lo siguiente: pastor, dice, nos estamos aquí orando, estamos jejuando. Cada cuarta en la iglesia hemos proclamado jejum. Estamos jejuando, orando, clamando al Señor. Mas no acontece nada. En nuestro país estamos cada vez peor. Hay más pobreza, más personas que tienen fome. No acontece nada. Y me pregunta, ¿vale la pena continuar orando? Es decir, muchas veces el avance que vemos del mal hace pensar que no precisamos o que no tiene resultados el fato de orar. Es el segundo motivo por el cual creo que nuestra generación no está comprendiendo el valor y el poder que tiene la oración. La tercera cosa es la dicotomía que existe entre orar y trabajar, entre orar y hacer. Estamos en un mundo de puro activismo, donde la productividad y el hecho de hacer cosas es muy valorizado, y donde da la sensación que orar parece perder el tiempo, porque usted no está activando, porque usted no está produciendo. Entonces, en un mundo tan productivo que valoriza la productividad, si usted está orando, no está haciendo nada. Usted sabe que cuando moraba en la ciudad de Córdoba, donde yo nací, yo gostaba cuando era joven o adolescente, cuando tenía oportunidad, iba para el templo, para la iglesia, y oraba. No había ninguém. Entonces iba para el púlpito, ficaba de joelhos ahí y oraba. Gostaba hacer eso. Oraba y clamaba al Señor cuando tenía un tiempo para hacer. Vivía perto de la iglesia, entonces podía hacer eso sin ningún problema. Lembro una oportunidad que yo estaba ahí orando y clamando al Señor, no lembro el motivo, y de pronto viene un joven de la iglesia, amigo mío, y me dice, Rubén, dice, ¿qué estás haciendo? Entonces le dije, estoy orando. Ya que no estás haciendo nada, me acompaña para comprar un libro. Esa era una idea. No estás produciendo nada, no estás haciendo nada. Porque para muchos orar no es hacer nada, es como que estoy inútil, no estoy haciendo nada, no estoy produciendo, no estoy trabajando. Y en la dicotomía que tenemos en este mundo, parece que orar es perder el tiempo. Mas no fue así en los tiempos de Jesús, porque antes de las grandes cosas que Jesús fez, siempre fueron precedidas por momentos de oración. La oración, mi querido, es la llave del poder espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? La oración, mi querido, es la llave del poder espiritual. Precisamos redescubrir el valor de la oración. Precisamos redescubrir el poder que tiene la oración en tu vida y en mi vida. En un mundo que va de mal en peor, en un mundo que parece que la actividad es lo único que vale la pena y la productividad es lo único que vale la pena. En un mundo, mi querido, donde es tan moderno que vivimos en un ritmo avasallador, precisamos voltar a la oración. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las bênçãos de la oración en mi vida? ¿Qué beneficios trae para mi vida resucitar el poder de la oración en nos? Yo veo aquí en la palabra de Dios algunas cosas que quiero compartir con vocês en esta hora. En primer lugar, a oración revela quién você es. Dice la palabra de Dios de una manera muy clara que la verdadera oración
Y cuando falo de verdadera oración no estoy falando de una mera repetición de cosas o un catálogo de peticiones al Señor que son nuestras necesidades. Está muy bien orar y clamar a Dios por nuestras necesidades porque la palabra de Dios nos enseña eso. Mas no estoy falando solamente de eso. Estoy falando de esa oración donde nos queremos entrar en la presencia de Dios, donde queremos conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Cuando você y yo oramos sinceramente, comenzamos a darnos cuenta de nuestra pequeñez, de nuestro vacío, de nuestro pecado. Nos damos cuenta que somos fracos, que somos débiles, que precisamos y dependemos de Dios. Cuando uno entra en la presencia de Dios, se da cuenta quién es Dios y quién soy yo. Y esto produce en nosotros un quebrantamiento en nuestro corazón, el deseo de humillarnos en la presencia de Dios, frente a la gloria de Dios, a la grandeza de Dios. Eso se ve cuando você está allí buscando su presencia. El Salmo 51, verso 17 dice lo siguiente: los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. Cuando você está orando, mi querido, tu corazón comienza a quebrantarse frente a la gloria de Dios. Y en esa presencia, você siente que você no es nada en la presencia de Dios. Y comienza a preguntar cosas muy importantes, como por ejemplo: Señor, ¿quién soy yo para que el Señor me ame? ¿Qué méritos tengo yo para que el Señor me ame? ¿Qué méritos tengo en mi vida para que el Señor envíe a Jesús a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para salvarme? ¿Quién soy yo? No merezco nada. ¿Cuándo descubro esto? Descubro esto cuando estoy orando y clamando. ¿Quién soy yo, Señor, para tener el privilegio de servirte a través de los dones que el Señor me dio? Porque a veces, mi querido, cuando no valorizamos la oración y cuando no nos damos cuenta del poder de la oración, pensamos que servir a Dios es un favor que estamos haciendo para con Dios. Es un favor para la iglesia. Hoy tengo que trabajar porque la iglesia precisa que yo trabaje. O yo voy a desenvolver los dones que Dios me dio porque tengo que ayudar al pastor. Mi querido, cuando uno está en la presencia de Dios con un corazón contrito y quebrantado, entonces se pregunta: Señor, ¿quién soy yo para servirte? No merezco el privilegio de poder servirte. Da para entender, ¿verdad? ¿Quién soy yo, Señor, para ofrecerte mi dízimo, mi oferta? Pastor, tengo que dar mi dízimo de oferta porque si no la iglesia no va a funcionar. No, mi querido, ¿quién soy yo? David decía: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para traer esta oferta para el Señor? Cuando uno se da cuenta quién es, frente a la gloria de Dios, a la majestuosidad del Señor, solamente podemos reconocer esto cuando estamos orando. Porque la oración revela quiénes somos, quién soy yo, para tener el privilegio de estar en la casa de Dios. ¿Quién soy yo para adorar al Señor, para cantarle a Él? ¿Quién soy yo? Solamente esto se descubre cuando oramos, cuando estamos en la presencia de Dios. Comenzamos a percibir que todo es por la gracia de Dios sobre nuestra vida, que no hay mérito en nos, que no hay valor verdadero en nos. Todo es por su amor, por su gracia y por su misericordia. Por lo tanto, mi querido, la oración lo primero que hace es nos ubica en nuestra posición frente al Señor. En segundo lugar, es oración que trae el perdón de los pecados. Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo 19, 12. Dice: ¿quién puede ver sus propios errores o pecados? Purifícame, perdóname, Señor, das faltas que cometo sem perceber. Aquí el salmista está orando en la presencia del Señor y diciéndole: Señor, yo sé que tengo pecado. Y pido que me perdones de esos pecados, mas también sé que hay pecados que desconozco, que están ocultos, dice otra versión. Esos pecados son pecados por ahí que no estoy percibiendo, que son pequeños, insignificantes. O son pecados que ninguém sabe, pero yo sí sé. Señor, yo te pido que me santifiques, que me perdones. ¿Cómo logro ser libre de pecado? A través de oración.
Pero pastor, eu não sou pecador. Eu não roubo, não mato, soy una persona boa, ayudo al que está a mi lado, al que está necesitado. Eu não considero que preciso orar para pedir perdón por mis pecados. Eu não considero no preciso orar para ser libre. Pero oye lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice así: si decimos que no tenemos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Si yo pienso que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo y estoy pensando, y la verdad no está en mí. Y continúa: mas si confesamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpiará de toda maldade. Si decimos que no hemos cometido pecados, hacemos de Dios un mentiroso y a su mensaje no está en nos. Wow. No existe aquel que dice yo no tengo ningún pecado, se está engañando y está haciendo que Dios sea mentiroso. Porque dice la palabra, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, ¿cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo ser perdoado de mis pecados? A través de la oración, del arrepentimiento. Una oración de arrepentimiento, una oración de confesión al Señor. ¿Sabe, mi querido? La obra de Dios a través de Jesús en nuestra vida es perfecta y completa. Porque la palabra de Dios dice que si yo confieso al Señor, me arrepiento de mi pecado, y esto es a través de la oración, entonces Él va primero perdoar, segundo limpar, y tercero, Hebreos 9:14, va a limpiar mi conciencia de obras mortas para que yo pueda servir al Dios vivo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que tira toda culpa y vos es libre. Porque no hay peor cosa que andar en esta vida sintiéndose envergonzado por lo que faló, por lo que hizo, no hay peor cosa que estar caminando en esta vida oleando para el chão porque tiene vergüenza de su propia vida. Mas cuando você ora, se arrepiente en la presencia del Señor, confiesa su pecado, entonces vos es perdoado, es limpio y toda culpa es tirada de su conciencia. ¿Qué significa eso? Que vos es libre. La oración trae libertad a su vida. Amén. En tercer lugar, a oração faz você andar com Deus, caminar com Deus. El salmista oró en el Salmo 17, versículo 5, dice así: dirige os meus passos nos teus caminos, para que meus pés não escorreguen. Está rogando, el salmista está clamando al Señor: Señor, yo te estoy pidiendo esto. ¿Qué estoy pidiendo? Dirige mis pasos. Yo quiero andar en tus caminos. Yo no quiero que mis pies escorreguen. Yo no quiero errar. Yo no quiero pecar. Yo preciso, Señor, caminar en obediencia y no puedo solo. Preciso que el Señor me ayude. La oración, mi querido, ayuda para que você pueda andar en el camino de Dios. Cuando você pensa o cuando você ve que se está desviando para la derecha o para la izquierda, ¿qué tengo que hacer para que mis pies no escorreguen? Clamar a Dios, orar a Dios. La oración tiene ese poder de hacer que Dios pueda corregir tu camino y evitar dolores, evitar caídas, evitar sufrimiento y que tu corazón se machuque. Moody, el gran pregador, él le decía esto: aquel que más se ajoelha y quien mejor se levanta y anda na vida. Amén. En cuarto lugar, y quiero que escuche muy bien esto, a oración ayuda você a gobernar su lengua. Qué problema, ¿verdad? Dice aquí el Salmo 141:3, yo gosto mucho este verso. Dice: Señor, coloca una sentinela na minha boca, guarda na porta de meus lábios.
Qué interesante. Otra versión dice: ayúdame, Señor, a mantener mi boca fechada y mis labios celados. Y otra versión dice: oh Señor, controla mi boca y no me dejes falar o que no debo. Tremendo. La oración me ayuda a controlar mi lengua. Y yo gosto mucho porque, sabe, aquí dice: Señor, yo te pido dos cosas importantes, dice el salmista. Primero, que ponga centinela en mi boca, y luego que pongas un guarda. ¿Qué significa esto? Significa, mi querido, que precisamos pensar 2 veces antes de hablar. Y la oración nos ayuda a eso. ¿Por qué? Preciso un centinela, Señor. ¿Para qué? Para que cuando estoy por hablar piense: a ver, lo que voy a hablar es para abençoar, es para edificar, es para ayudar, o lo que voy a estar hablando va a destruir, va a lastimar, va a machucar a mi hermano, a mi familiar o a quien sea. Y cuando veo que por allí el centinela dejó pasar la lengua, pero preciso pensar de nuevo. No sea cosa que fale algo que va a hacer mal a aquellos que me rodean. Por eso Dios en su sabiduría nos dio 2 portas para nuestra lengua. ¿Se sabía? La primera, los dentes. Para que usted piense antes de falar algo, antes que la lengua salga, entonces están los dentes. Si usted pensó que eso puede ser una bendición y que no va a machucar a ninguém, ni que no va a injuriar, no va a criticar, entonces pense de nuevo antes que salga de los labios. Y si se da cuenta que lo que va a hablar está errado, entonces feche la primera puerta y hay que morderse la lengua. Guarda, Señor, guarda mis labios. ¿Cómo puedo lograr esto? Con la oración. Porque este pequeño miembro que nos dice la Biblia, que tiene la capacidad para destruir, este pequeño miembro, mi querido, que puede encender un tremendo fuego, un tremendo incendio. Este pequeño miembro que dice que es alimentado pelo propio infierno, dice la Biblia, que tiene el poder para matar, porque, mi querido, la vida y la muerte están en poder de la lengua, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Solo puede ser gobernada a través de la oración. El salmista sabía eso, por eso está clamando, diciéndole: Señor, coloca un centinela en mi boca, un guarda en la puerta de mis labios. Si usted quiere ser una persona que cada vez que abre la boca pueda semear bendición, alegría, ayuda, edificar a aquellos que le rodean, precisamos orar diciendo: Señor, yo no puedo gobernar mi lengua, preciso que el Señor me ayude. Amén. En quinto lugar, la oración produce comprensión espiritual. El Salmo 119, verso 18 dice así: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdadeiras maravilhas da tua lei. ¿Qué está orando aquí el salmista? Está orando diciendo: Señor, yo preciso comprender tu palabra. Yo preciso saber lo que el Señor quiere semear en mi corazón. Y a veces no comprendo. Cuando oramos de esta manera, estamos diciendo que precisamos descubrir las verdades de la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces yo veo algunas personas, algunos cristianos diciéndome: pastor, estoy leyendo la palabra, mas no comprendo nada de la palabra? Entonces yo pregunto: ¿usted está orando? ¿Está pidiendo a Dios que Él le ilumine su vida para comprender? No estoy haciendo eso. Ore entonces. Porque el salmista oró de esta manera: Señor, no estoy comprendiendo bien tu ley. Yo preciso que abras mis ojos, preciso comprender su voluntad, porque conociendo tu voluntad voy a poder vivir una vida agradable, oh Señor. Por lo tanto, mi querido, la oración produce comprensión espiritual. Está leyendo la Biblia, está leyendo la palabra y no está comprendiendo, ora al Señor y Dios va a dar sabiduría para eso. En sexto lugar, la oración trae sabiduría para tu vida. Tiago, capítulo 1, verso 5. Si algún de vosotros no tiver sabiduría, pesa a Dios y Él le dará a você. Pues Dios
da generosamente a todos sin menosprezar ninguém. Precisamos sabiduría, ¿verdad? Nunca tome una decisión en su vida sin pedir sabiduría a Dios. Nunca dé un paso en la vida sin pedir sabiduría a Dios. Pero no tengo, pastor. Ore, clame al Señor, porque Dios quiere dar abundantemente sabiduría a aquellos que oran. Y por último, a oración atrae o poder de Dios. En el libro de Apocalipsis nos enseña la palabra de Dios cuán poderosa es la oración. Dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8, preste atención: cuando Él le tomó los 4 seres viventes y los 24 ancianos, prostráranse diante do Cordeiro, es Jesús. Cada uno tenía una arpa y tazas de oro llenas de incenso, que son las oraciones del povo de Dios. ¿Qué es lo primero que me está enseñando esto? Que tu oración, mi querido, esa oración que você está haciendo quizás por tu trabajo, esa oración que estás haciendo por tu familia, esa oración de esa esposa que está clamando por su marido, esa oración de esa madre que está clamando por su hijo, esa oración que você está orando y clamando por aquel que está enfermo, esa oración que você está haciendo para la conversión de un ser querido, esa oración que você está haciendo porque está en medio de tremendo problema y precisa que Dios te dé la victoria, esa oración llega al trono de Dios. Esa oración no fica en los tetos de tu casa o de la iglesia. Esa oración llega al trono de Dios, porque dice la palabra de Dios que está aquí, están los ángeles con un incensario donde hay incienso, que son las oraciones del povo de Dios. Pero hay más ainda. Oye lo que dice Apocalipsis capítulo 8 del 3 en adelante. Dice: otro ángel que traía un incensario de oro aproximóse y se colocó en pie junto al altar. A él le fue dado mucho incenso para ofrecer con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro diante del trono. Y damado ángel subió diante de Dios a fumaza de incienso con las oraciones dos santos. Aquí está diciendo eso, ¿verdad? La oración, ¿dónde llegó? Al trono de Dios, a la misma presencia de Dios. Cada oración que você está haciendo en su vida está llegando al mismo trono de Dios. Mas ¿qué acontece después? Entonces o anjo pegó el incensario, enchió con fuego do altar y lanzó sobre la tierra, y hubo trovões, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa esto? Oye el proceso de la oración. Você ora, você clama, está de joelhos allí en su cama clamando por su familia, clamando por su trabajo, clamando por el problema. Esa oración llega al trono de Dios, porque dice la palabra de Dios que va al incensario y en la fumaza del altar llega al trono de Dios. Y después, ¿qué dice? Dice que el propio ángel toma ese incensario que estaba aquí, las oraciones del pueblo de Dios, y lanza sobre la tierra. En un sentido simbólico, es la respuesta de Dios a las oraciones. ¿Y qué acontece? Dice que viene con hubo trovões, voces, relámpagos y un terremoto. Y esto simboliza poder. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que você ora y clama a Dios, su oración llega al trono de Dios y Dios responde con poder del cielo sobre su vida. Por lo tanto, por aquel por el cual você está orando para que sea salvo, va a ser salvo. Y você está orando para que sea sano, va a ser sano. Você está orando para restaurar la familia, y la familia va a ser restaurada. Dios va a levantar al que está caído, va a abrir nuevas puertas en su trabajo. El motivo que você está orando, Dios va a responder con poder del cielo. Aleluya. Porque la oración atrae el poder
de Dios. Si queremos que las cosas muden, tenemos que orar. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que orar. Lembre esto, mi querido. En estos tiempos donde da la sensación que orar es perder el tiempo, donde da la sensación que orar no vale la pena porque en realidad no hay mucha mudanza. Déjeme decirle que cuando comprendemos el valor y el poder de la oración, entonces vamos a saber quién somos delante de Él y nuestro corazón se va a quebrantar. Va a traer perdón de nuestros pecados y vamos a poder andar en esta vida con la frente alta, libres, libres, no perfectos, pero sí libres porque hemos sido perdonados. La oración va a ayudar a que sus pés no escorreguen, sino que pueda andar por el camino que Dios trazó para tu vida en obediencia al Señor. La oración va a hacer que você pueda gobernar su lengua y cada vez todo el mundo quiere estar con você porque cuando você fala es para abençoar, es para edificar, es para alegrar el corazón. La oración va a hacer que você tenga comprensión de la palabra, que pueda comprender la voluntad de Dios para su vida. La oración va a traer sabiduría y la oración va a traer poder de Dios sobre você, su familia, a igreja, sobre su país. Precisamos revalorizar el poder de la oración en nuestras vidas. Ficamos en pie. Feche sus olhos y fale con Dios. Y quizás tenemos que pedir perdón a Dios diciendo: Señor, perdona. Perdona porque hemos despreciado el poder de la oración. Porque hemos tomado la oración como una cosa simple, sin mucha importancia, como una rutina. Pero hoy te rogamos, Señor, que vivifiques en nos el deseo de orar, de buscar tu presencia, de buscar tu rostro. Ten este tiempo con Dios. Que sea un tiempo donde la gracia de Dios abunde sobre su vida. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y en el nombre de Jesús quiero rogarte en esta hora que esta semente que fue lanzada pueda llegar a corazones fértiles y producir mucho fruto. Señor, que podamos hoy darnos cuenta de la importancia de volver a una vida de oración profunda, sincera, de buscar, Señor, tu presencia. Tu palabra dice que debemos orar continuamente. Ayúdanos, enséñanos a redescubrir el poder de la oración para que podamos vivir vidas plenas, vidas que te agradan, vidas libres, vidas donde desatan el poder de Dios sobre todo aquello que estamos clamando. Gracias, Señor, en esta hora te queremos rogar. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén.